Muy bien, mis queridos hermanos, les doy la bienvenida a nuestra segunda clase del libro de Job. Esta es una introducción que queremos hacer para tener las herramientas hermenéuticas, bíblicas y tener una buena comprensión del libro de Job. Hace 8 días nosotros pudimos correr un poco y llegar a unas pequeñas conclusiones. No sé si ustedes recuerdan y si tienen algunas preguntas. Si hay preguntas por ahí, no hay preguntas. Bueno, Andreita, hoy tienes todo el permiso. Estaba leyendo el libro de Job, me di cuenta que en ciertas partes Job sí se quejó ante Dios. Pero también me di cuenta que el Señor, fue cuando el Señor le dijo que dónde estaba él cuando había hecho pues toda la creación, donde se encontraba él, que si él le iba a abrir iba a desatarle o abrirle la boca al Leviatán, que si él ¿qué podía hacer él? Yo en esto preguntaba, y que Job no era judío, ni ninguno de los que estaban con él era judío, ni nada. Entonces, me causó curiosidad, entonces, el momento del tiempo, de la historia. ¿En qué momento él estaba en esa historia y en qué momento estaba el que escribió la historia? Pues entonces yo pregunto, ¿tuvo que ser Moisés o no fue Moisés? Porque, o sea, me tiene confundida el tiempo, la historia, todo lo que en ese momento se hablaba Dios con Job y los detalles puntuales que le estaba diciendo Dios a Job, que no los podía haber sabido entonces nadie si no hubiera sido revelado por Dios. O sea, yo quedo como así, como estoy un poco confusa. ¿Y cuál es tu pregunta? El momento de la historia, ¿qué momento fue eso? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna observación, algún apoyo sobre la pregunta de nuestra hermana Andrea? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Claro. Bien. Estuvimos nosotros hablando ahora 8 días y estábamos haciendo como un paralelo con el libro de Génesis. ¿Cuál fue el paralelo? El paralelo es que se cree que Job, los eventos de Job fueron también a la par o en el mismo tiempo o en la época de los patriarcas. ¿Por qué razón? Porque ahí se habla de que Job, pues, es sacerdote, es una figura de sacerdocio, o sea, la figura del sacerdote se nota allí. No se habla de el arca o de algún lugar donde se reuniesen, ¿no? Para decir que fue posteriormente después de la esclavitud en Egipto. Entonces ahí vemos que la historia de Job o esos eventos que sucedieron en Job fueron prácticamente a la par o a los mismos tiempos de los acontecimientos de los patriarcas, sea de Abraham o de Isaac o de Jacob. Se puede notar que para ese tiempo sucedieron estos eventos. Lo otro es que estos eventos no se le atribuye que el libro de Job lo haya escrito Job. Nosotros vimos que no hay evidencias para este tiempo de los patriarcas que haya escritura o que se usara la escritura
para ese tiempo. Entonces, lo que vimos es que lo mismo que sucedió con Génesis es que Dios le reveló a Moisés todos los acontecimientos puntuales del libro de Génesis. Pudo haber sido lo mismo. Lo que no se puede acertar o considerar que Moisés fue también el que escribió Job, pero puede ser también, pero no es una certeza de que haya sido también Moisés el que haya escrito Job. Pero Job fue escrito también posteriormente, después de que el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto, o sea, ya saliendo o estando en el desierto. Entonces, ¿por qué no hace parte del Pentateuco? ¿Cómo? ¿Por qué no hace parte del Pentateuco entonces? ¿Por qué no hace parte del Pentateuco? Muy bien, vamos, gracias Yanli, ha sido acertado su comentario, eso ya lo habíamos visto. La pregunta de nuestra hermana Marcela es muy pertinente y muy inteligente también. Porque normalmente si estamos hablando que Moisés lo hizo y fue el segundo libro, ¿por qué no es parte del Pentateuco? Ahora, debemos recordar la unidad del Pentateuco. O sea, la unidad del Pentateuco tiene que ver con el principio y luego viene con la segunda parte que es Éxodo. Y luego viene, ¿cuál es el libro que viene, Diácono Mario, ya que está ahí sonriente? Génesis, Éxodo, Levítico, número. Se acordó como los niños, volver al 1 para decir el 3. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que el Pentateuco es una unidad y es la ley. Como obra literaria, Job tiene que estar muy aparte. Muy aparte, ¿sí? No, puede que los dos se hayan tenido que escribir paralelamente en el tiempo, pero el Pentateuco se construyó a lo largo de 40 años. Nosotros no podemos decir que fue de otra manera, pero ¿por qué hemos aseverado que es Moisés quien lo escribió? Por la sencilla razón de que la inspiración de Génesis es muy similar a la de Job. Por todos esos momentos privados, esas conversaciones, solo Dios las puede narrar y solo Dios tuvo que inspirar a un mismo hombre que tiene esas cualidades poéticas. Ahora, ¿cómo sabemos que tienen Moisés esas cualidades poéticas? En Éxodo ustedes van a encontrar más de un poema y más de una declaración. Esto es muy importante. Y cuando usted encuentra esa declaración, no es una declaración propiamente judía o cántico judío, aunque es judío, está fuera del contexto judío. ¿Es claro? Porque Israel no existía todavía como nación, ni como cultura. ¿Sí me comprenden? Entonces, pero lo interesante es que solo Moisés guarda esas cualidades y esas particularidades, y porque normalmente en el mismo Pentateuco nos dice que muchas veces Moisés tuvo momentos de tanta comunión con Dios, donde Dios le reveló, le inspiró, y él pudo escribir lo más probable este hermoso libro. Y eso sería muy bueno para que nosotros tuviéramos que considerar. ¿Está bien? O sea, son dos obras literarias diferentes y nosotros tenemos que considerar esa realidad. ¿Está bien, Andreita? ¿Estamos siendo claros? Sí, pues sí. Lo que pasa es que ya veo que la parte literaria hace la excepción, porque el Pentateuco habla mucho sobre la ley, sobre los decretos y sobre... Y es una obra literaria totalmente diferente. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta más? Así. ¿O puedo compartir pantalla para poder comenzar a escribir y anotar algunas cosillas que quedaron pendientes? Bueno, no hay más preguntas. Vamos entonces a compartir pantalla.
Vengan, hace 8 días nosotros comenzamos nuestra clase y yo quisiera que no olvidemos. Job revela sufrimiento versus Jesucristo, ¿sí? Y es algo que nosotros tenemos que considerar, que en medio de lo que nosotros estamos viendo, tenemos que ver Job, qué es lo que revela y a quién revela. Y esto es muy importante para que nos quede claro, porque si Job habla sobre el sufrimiento y es una apología al sufrimiento, sería como la Cenicienta de todos los libros. ¿Sí es claro? O sea, sería un libro diferente, pero debemos como tener algunas pequeñas comprensiones claras. El libro de Job va a revelar a Dios, pero a Dios en su trono. Por tanto, el único que está en el trono y al único que veremos es a Cristo, siempre reinando. ¿Sí es claro? Entonces es algo que yo quise compartir con ustedes al comienzo. Voy a pasar rápidamente todas las diapositivas pasadas para entrar en unas que yo creo que necesitamos un poco de claridad. Hay algo importante que nosotros tuvimos hace 8 días al poder hablar, y hablamos de algunos capítulos de Job para tener idea de algo muy interesante, que toda la historia de Job está alrededor del trono de Dios. ¿Sí? Algunos teólogos y algunos intérpretes o interpretan que están entre el cielo y la tierra el desarrollo de Job, por lo que el capítulo 1 y el capítulo 2 hay una conversación con Satanás en el trono de Dios, olvidando primero que Dios es omnisciente, segundo que nunca Job cita el cielo, sino lo que está diciendo es que vienen a la presencia del Señor. Ahora, no, nosotros no pudiéramos decir que la presencia de Dios no está aquí. Muchas veces en la Biblia, desde el Génesis, ha manifestado la presencia del Señor en la tierra, su conversación directa con Adán, con Eva, con Abel, con Caín, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Nos manifiesta que Dios hablaba con sus hijos y que ellos les daban cuentas. Lo que nos habla la Biblia más bien es de la subordinación de todas sus criaturas para con Dios. ¿Estamos bien hasta aquí o hay alguna pregunta? Muy bien. Hay algunos textos que yo quisiera tocar porque hay algo muy relevante en el libro de Job. Y es algo importante que yo quisiera que nosotros consideráramos. Y lo importante que yo quiero que nosotros consideremos es que en estos versículos particularmente nosotros podemos observar, por decir, Job en capítulo 1 del 6 al 9 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová. Perdón, a ver, ¿dónde está? Esto, vamos a ver si me pinta. Sí, de Jehová, listo. Está un poco delgada la línea. Listo, de Jehová. Los hijos de Dios, entre los cuales también vino, pero entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová nuevamente y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? En el 1:12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas sobre él tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y dijo en el 1:21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea bendito. Ahora, yo quisiera que alguno de ustedes me ayudara qué significa el nombre de Jehová.
¿Alguien sabe la definición del nombre de Jehová? Por favor, Ay, ayúdenme. yo soy, Sí, sí, pero yo quiero que me ayuden en algo. Yo quiero que recuerden algo muy importante y es, apreciados hermanos, lo siguiente, que la palabra de Jehová es la unión de dos palabras. Normalmente en nuestras Biblias no lo anotamos porque está en español, ¿sí? Yahweh Ah, bueno. con Adonai, ¿sí? Tiene las consonantes de una y las vocales de otra. Pero en el original está, como dice nuestro diácono Mario, la palabra Yahweh o el yo soy, ¿sí? Ese era el nombre innombrable. Pero ¿por qué acá hay una diferencia? Porque acá hay, en estos textos que tengo en estas diapositivas, hay una diferencia entre, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Por qué no dice acá Jehová? Y nuevamente aquí dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Y respondió Satanás y a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. A ver, ¿dónde está? Acá, bueno, ¿no has considerado a mi siervo Job? No Jehová hay es, otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué aquí no dice temeroso de Jehová y sí temeroso de Dios? Es algo que yo quisiera recalcar y pasa mucho en Job. Jehová es yo soy el Señor, o el amo, o el dueño. Muy bien. Lo que dice cuando siempre se refiere a Jehová es Dios en su trono, es el que gobierna, es el que determina. Por eso, en la clase pasada, nosotros tuvimos una opción. ¿Cuál fue esa opción? Recalcar o retomar, ¿sí? Una idea. Job no revela a Job. Job revela a Dios en su trono como providente y soberano. Primer aspecto, ¿se acuerdan? Como juez, pero también real. Es uno de los libros que nos va a manifestar que Él es real, que Él está presente. Yo les voy a decir, muchos de nosotros a veces no tenemos la conciencia de que Dios está presente. ¿Sí? Voy a hacerles un ejemplo. O sea, a veces uno piensa que sí, Dios existe, Dios sabe todas las cosas, pero yo no soy consciente que yo estoy en la presencia de Dios. Y Job nos va a decir que Dios es real. Y ese mismo Dios real es permanentemente salvador. Y no se contrapone el Dios soberano que gobierna todas las cosas y que todo está perfecto con aquel que salva, con aquel que está con nosotros, que está presente. ¿Sí es claro hasta aquí? Yo quiero pasar a la siguiente diapositiva, que es Job capítulo 2:1, sí, muy bien. Sino que yo por vanidoso no me pongo las gafas y no veo lo que quiero recalcar. Dice, ¿Mm? Sí, claro. No, empiecen en la diapositiva anterior. Muy bien, voy a retroceder una diapositiva que mi esposa dice que no tomó fotos. Entonces, Pastor, pero digamos, la gente siempre se pregunta ahí que si Satanás entonces es hijo de Dios. Sí, porque, o sea, queda la duda porque dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces yo decía, y es que Satanás también es hijo de Dios, o sea, en ese momento, porque sale, o sea, queda uno ahí como con la... bueno, voy a hacer una pregunta, o sea, pongámoslo en otro contexto, ¿sí? Y podemos nosotros decir lo siguiente, ¿sí? El domingo llegaron los miembros de la iglesia, entre los cuales también estuvo, Un no sé, invitado.
Simón. Simón es un trabajador de Raquel. O sea, el hecho de que nosotros digamos el nombre dentro de la oración no lo hace hijo de Dios. Vamos o sea, acá necesitamos un análisis de doctrina. Nosotros no podemos ser literalistas. Nosotros tenemos que ser escriturales. Entonces dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, coma. Esa es una idea. Entre los cuales vino también Satanás. Ahora, Satanás en calidad de qué viene ante Dios y qué es lo que el texto nos está diciendo. Tenemos que preguntarle al texto. Señor texto, ¿a qué vinieron los hijos de Dios y a qué vino Satanás delante de Dios? A rendir cuentas. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque todo Job nos va a hablar de Dios en su trono de manera providente, soberana. ¿Por qué providente? Porque hay eventos que nosotros no conocemos, que si realmente nosotros les llamamos a todos los eventos o a las circunstancias buenos y malos. ¿Sí? Sin embargo, nosotros no sabemos que ese evento que posiblemente es bueno sea totalmente adverso para nosotros. ¿Dónde comienza Job? En una expresión que nosotros hemos olvidado. Si nosotros pudiéramos entender Job capítulo 1, versículo 1, tendríamos que decir, ¿para qué me leo el resto de la historia? ¿Cómo dice Job capítulo 1, versículo 1? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy bien. Ahora, si eso lo dice el pastor de la iglesia o lo dice la esposa, pues vaya y venga, o sea, eso tiene muchas situaciones. Pero ¿quién es el que está diciendo eso? Dios. Muy bien. Entonces, terminemos y recojamos. Porque lo que está diciendo es que él es un hijo de Dios y la declaración que tiene es que de ahí para adelante lo que se diga es muy complicado que nosotros lo juzguemos. Y miren, en ninguna parte de los 42 capítulos de Job, la Biblia juzga a Job por sus diversas realidades. Pero ¿por qué Dios nos regala la oportunidad de ver la vida de Job? Para que conozcamos más de Dios, para que conozcamos de Cristo y para que conozcamos la realidad del creyente, que vive en un mundo mortal, en un mundo de que pasan muchas circunstancias. Y que todas esas circunstancias, buenas y malas, Job mismo va a decir que viene de la mano de Dios. ¿Sí? Entonces, hay momentos muy oscuros en nuestra vida. Y uno dice, ¿qué pasó? Yo he visto hermanos creyentes que en un momento de su vida abandonaron la fe, renegaron de Dios, hasta blasfemaron, pero luego el Señor los trajo con cuerdas de amor. Yo he visto hermanos que por años desprecian el culto y cuando entienden realmente lo que significa el culto, vuelven a Dios con un entrañable amor. Y no es por los hermanos, es por nuestro Dios. Hoy yo le decía a mi hija eso. Yo le decía, hija, comprende. El culto no es para mí. El culto es para Dios. Todo el culto. O sea, está Dios presente y Dios ha determinado que le adoremos. O sea, ¿por qué cantamos? Porque es una manera de adorar. ¿Por qué oramos todos juntos cuando el diácono Mario está al frente y está diciendo, Señor, gracias por el presbítero, gracias por la iglesia, Señor, te pedimos por esta hermana, te pedimos por alguien? Todos nosotros en nuestra mente estamos conectados diciendo, sí, Señor. ¿Qué tal el diácono Mario un día diga, no diga, Señor Dios, quiero algo malo para un hermano, y las personas que están ahí están idas o no están diciendo nada,
O sea, no, uno tiene que estar atento a la oración del que está dirigiendo. Perdón, diácono, que lo tome, pero usted la ha estado tocando. Entonces, yo quiero que sepamos, igual le pasa al diácono Otto, a nuestro hermano Jen Lee, y todos tenemos que aprender a estar conectados con la misma oración, porque la Biblia llama eso una oración comunitaria, donde todos oramos los unos por los otros, y eso es adoración, y la prédica es adoración. Ahora, ¿qué es lo que dice acá la Escritura? Que Dios está en su trono y que todas las criaturas que Dios ha determinado que le deben dar cuentas estén presentes. Una de las manifestaciones que nos aclara es en el mismo texto cuando dice, y dijo Jehová, miren, no dice y dijo Dios, ¿sí? Recuerden que la palabra Jehová tiene que ver con Yahweh, el yo soy, o el tetragramatón, ¿sí? Entonces dice, y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Inmediatamente Satanás dice a Yahweh de rodear la tierra y andar por ella. Pero ¿a dónde estás llegando? No es que está saliendo fuera de la tierra y tiene como una entrada, un permiso al cielo. No, él está viniendo a la presencia de Dios. Si quisiéramos ser un poco osados, y yo quiero que tengan consideraciones conmigo, posiblemente no está hablando del lugar, está hablando de un día donde todos vienen a presentarse delante de Jehová. ¿Qué día sería de los 7 días el día que venimos a presentarnos delante de Dios? El domingo, pero no sé si en ese tiempo era el domingo o el sábado. Sí, está bien, digamos entonces es el día del Señor. Séptimo día. El día del Señor, para no entrar en confusiones. Hay un día donde Dios nos pide que nosotros estemos presentes delante de Él. Pero fíjese, por eso vuelvo y les digo lo que me pasó el domingo. Nadie lo sabía. Yo estaba profundamente consternado y frustrado. Tal vez mi esposa sí lo sabía. Porque yo desde el sábado yo le dije, mi amor, organicemos. Yo creo que todos los hermanos, estos hermanos van a venir. Vamos a disponernos. Vamos a tener más de todo. Vamos a hacer esto y aquello. Y me sentí como cuando el papá invita y nadie llega. Y uno siente unas ganas de cogerlo, mira, tin, 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 y el otro pin. Pero se los digo de todo corazón, ustedes son la iglesia nuestra, esas columnas que no tienen. Y la interrogante es, ¿no están entendiendo? Ahora, acá lo que nos está diciendo es posiblemente el día donde hay que dar cuentas a nuestro Dios. Inclusive Satanás sabe que él tiene que dar cuentas a Dios. Y todo el texto está en una prosa hebraica donde está reforzando una idea. Si uno se pone a pensar en estos versículos, dice, ¿cuál es la idea que se está reforzando? Dios en su trono. Sus criaturas vienen a darle cuentas. ¿Quién pregunta y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esto me parece muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer con estos versículos? Porque estos versículos pertenecen a la clase del pasada, donde se está viendo a Jehová o Dios en su trono. La palabra Jehová, normalmente cuando nosotros la ponemos en nuestro idioma, es para hablar del Dios de los ejércitos, del Dios guerrero, del Dios que imparte justicia, ¿sí? Ese Dios bélico que la Biblia manifiesta. ¿Es claro hasta aquí? Y gracias por la pregunta. Hoy tiene una fábrica de preguntas por los cumpleaños. Pero está muy bien, está muy bien. Me encanta porque me ayuda a desarrollar cosas que si no se quedarían en el tintero. Queridos hermanos y apreciados hermanos, nosotros damos a cuentas a Dios todo el tiempo. Y todo el tiempo la presencia de Dios está no solamente con nosotros, sino está en todo el mundo. Nada se esconde de Él. Pero hay un día donde realmente damos cuentas. Es en el día del Señor.
En el Antiguo Testamento fue guardado el séptimo día. Recuerden que desde Adán tenemos ese día. No fue puesto por la ley. Cuando en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 se publica la ley, no es que sea una nueva ley, ¿sí? Ni tampoco la primera ni la segunda. Cuando dice acuérdate, miren lo interesante, es de todos los mandamientos el único que te dice recuerda, o sea, esa ley estaba establecida, todos ya la guardaban del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y da todo el contexto, y el contexto nos lleva a Génesis capítulo 1, capítulo 2, cuando Dios creó y descansó el séptimo día, pero el séptimo día de Dios viene siendo el primer día del hombre. Está clara la situación, se ha podido responder. Ahora sí, diácono Mario y presbítero Luis. Sí, sí, señor. Muy bien, presbítero. Pastor, ahí tengo una pregunta. Al haberle dicho Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo? Él lo haría con, mejor dicho, como para probar hasta dónde era la capacidad de la maldad de Satanás, o con qué otro objeto tomó esa pregunta. O sea, sí, hasta dónde llegaba con esto. Muy bien, presbítero, muy interesante su pregunta. Debemos recordar algo. Voy a hacer una cosa. ¿Sí ven lo que tengo acá en mi mano? Muy bien. Yo voy a probar si este vaso es de metal. ¿Es coherente lo que yo voy a hacer? No. Pero si yo digo, voy a probar de qué vidrio es diferente. Ahora, ¿por qué yo voy a decir una cosa? Es para responder la pregunta de nuestro presbítero. La pregunta no, a Satanás no se puede probar hasta dónde va a llegar, porque la Biblia lo describe que él está depravado absolutamente. O sea, todo Satanás, todo el ser de Satanás, que él es espíritu, está depravado absolutamente. O sea, no hay nada bueno en él y no hay una esperanza de poder ser regenerado. Ahí está la capacidad que no dejó nada. Eso es muy interesante. Ahora, recordemos, si vamos a ver el texto y lo que está diciendo, es como cuando yo les hago una pregunta y a manera de retórica, que la respuesta es una sola y que ustedes no van a responder. Entonces, ¿ustedes creen en el Señor Jesucristo? Y yo sé que ustedes creen, ustedes saben que ustedes creen, todos sabemos que ustedes creen, no necesita ser respondida, pero es un ejercicio pedagógico para entender algo. Ahora, aquí lo que está diciendo, miren lo interesante, el Señor es el que pregunta, Él no necesita una respuesta. Pero fíjense que todas las respuestas van a manifestar unas características y unos aspectos de Satanás, que no las voy a responder hoy, no las voy a responder en este momento, porque más adelante en la segunda clase, cuando entremos, ahí las voy a responder por qué Satanás dice lo que dice. Y hace lo que hace. Exacto. Tan, 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 tan. Esperemos un poquito. Lo que yo quiero que a partir de estos versículos entendamos que todo está ocurriendo alrededor del trono de Dios, donde podemos ver posiblemente de todos los atributos y aspectos de Dios muy evidente. Su providencia, su soberanía, o sea, el gobernador, el rey en su trono, un juez que va a impartir justicia, un Dios que es real, que aunque es espíritu, es real. Sí, existe. Así como Satanás existe. Y así como existen los hombres perfectos, rectos, temerosos de Dios. Y hombres que conocen de Dios, pero que posiblemente atentan contra Dios. Estos versículos nos manifiestan cuando nosotros vemos, y vamos a ver otros versículos donde está Jehová, y ahí viene la segunda diapositiva.
Entonces, me voy a permitir acá resaltar. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para, no me van a volver a preguntar lo mismo, ¿no? A presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Acá ya hace una separación, ¿sí? Vienen los hijos de Dios y entre los hijos de Dios parece ser que es otro día del Señor. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Otra vez le dice Dios, perdón, le dice Satanás a Jehová, le dijo de rodear la tierra y andar por ella, y Jehová dijo a Satanás. Ahora recuerden que en las fórmulas hebreas, la poesía hebrea, cuando se repiten estos argumentos, es porque se quiere rimar o exaltar el contenido racional del poema. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía tiene su integridad? Cuando Dios se refiere a él mismo, o sea, dice que Yahweh es Adonai, y Adonai es Yahweh, y Yahweh es Dios. ¿Sí me comprenden el juego de palabras? Listo. Esto es riquísimo. Uno acá se puede entretener todo el día. Y que todavía tiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para arruinar sin causa. Señora, sí está bien. Entonces, ya le doy el espacio para la pregunta. Deme un segundito. Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará. Listo. Ya le doy el tiempo para la pregunta, Jenicita. Deme un segundo. Job 6 al 7. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con un sarna maligna de la planta de... Listo. ¿Qué es lo que quiero recalcar? Miren, en estos pocos versículos, del 1 al 7, sin el versículo 5, hemos encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 citas directas a Yahweh, al Dios de los ejércitos. O sea, Dios está en su trono, Dios nada se ha perdido el control, Él es soberano, providente, juez, real y salvador. Ahora sí, Jenicita. La pregunta es cuando dice, aun cuando tú me incitaste, podría decirse que, pues digamos, tú, o bueno, que Dios puede ser, o sea, digamos, no, porque él dice que Satanás lo incitó a hacer eso contra Job. Muy bien. O sea, muchas gracias. Excelente pregunta. Muy bien. Tenemos hoy la fábrica de preguntas y me parece chévere. Ojalá vinieran todos los martes así de inspirados. ¿Qué significa la palabra incitar? ¿Cuál sería el sinónimo de incitar? Provocar. ¿Qué más? Provocar, tentar. Tentar. ¿Qué más? Hay una palabra clave. Voy a hacerles un ejemplo. Uno llega de trabajar y normalmente esto pasa cuando los niños están chiquiticos en la casa. Entonces el hermanito o la hermanita dice, ay papá, mira, es que mi hermano o mi hermana estuvo buscando en tu cuarto y encontró algo de ti, jugó con eso y luego lo guardó. Influenciar. Muy bien, influenciar. Saben que, o sea, que uno no lo llama, no seas acusete, sapo. no seas chismoso, no seas sapo, muy bien. Ahora, cuando la Biblia está diciendo acá, miren, es algo muy interesante. Y lo que dice acá, tú me incitaste contra él, ¿sí? Porque recuerden que Satanás usa todo un argumento, pero el argumento, ese argumento que usa es un argumento acusador. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, yo no lo quiero tomar porque tiene que ver con la misma pregunta anterior y la voy a resolver más adelante, hoy mismo. Diácono Mario.
No, lo que pasa es que ahí también hay que entender que también, pues lo que uno es que es un lenguaje legal, legítimo, como de, así como el pastor dice que está en un trono, también el del texto original Satanás es como el fiscal, el acusador, el ente acusador, pero están delante del rey. muy bien, diácono. Bravo, porque se me está adelantando la clase y me parece bien que estamos logrando el objetivo. Entonces nos damos cuenta en estas diapositivas, miren, ahora vamos a tener otras citas, ¿sí? En esta cita está claramente Job 12:9. Y yo usé una concordancia para poder sacar las citas de Jehová. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes que la mano de Jehová hizo? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Recuerden que en Job 38, Yahweh, está respondiendo a una queja de Job. Job 41:2. Además respondió Jehová a Job y dijo: es sabiduría contender con el omnipotente. Miren, uno de los atributos extraordinarios que el todopoderoso, el gobernador, el que está sentado en el trono, manifiesta. ¿Qué está diciendo? Es sabio contender con el todopoderoso. Y miren, Jehová y el omnipotente lo hace sinónimo con Dios. El que disputa con Dios responda a esto. Ahora, yo quiero que nosotros consideremos, y voy a pasar a la siguiente diapositiva, para que nosotros observemos estos versículos, porque son versículos que están hasta Job capítulo 42. ¿Qué quiere decir? Que el próximo está en capítulo 42. Es muy particular del capítulo 4 al capítulo 40, los amigos de Job usen más la prerrogativa para referirse a Jehová, no de Jehová, sino de Dios. Presbítero. Entiendo que Dios es el único que nos da la vida y puede tomar nuestras vidas. O sea que Él es el dueño de todo y sabemos que cuando vayamos a fallecer, pues es por lo que el Señor dispone, no por lo que nosotros ni nadie disponga, sino que Él toma, que es así. Entonces acá en el versículo, en el capítulo 2, dice que no vayas a tomar su vida, algo así. Guarda su vida. ¿A qué se refiere ahí exactamente? Lo que usted está diciéndonos, presbítero, que Dios es el dueño de la vida, ni Satanás. Ahora, recuerden algo que yo les he dicho de Satanás. Satanás es absolutamente depravado. O sea, si Dios no le pone un freno, voy a hacerles un ejemplo. La Biblia dice que cuando una persona entra a estados deplorables con relación a otros seres humanos, sea drogas, alcohol, sexo, enfermedades, es que fue entregado a Satanás. ¿Sí? Lujurias también. Pero nosotros vemos que muchas personas no mueren. ¿Sí? Sufren con las drogas años y es como un flagelo, como una tortura, como un tormento, como un castigo. Y uno diría, ahora, uno le hace una pregunta a Satanás: ¿qué hubieses querido hacer con este pisco? Pues matarlo. ¿Por qué razón? Porque cada uno de los seres humanos en la tierra, aún aquellos que están sin Cristo, portan la imagen de Dios. Y Satanás odia a Dios, aborrece a Dios, aunque está sujeto a Dios. Por ¿Sí lo es tanto, les digo. comprensible? Sí, Muy sí. bien. Job 46 nos dice lo siguiente. Miren, queridos hermanos, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñeme ahora como varón tus lomos.
Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí? Este mí tiene que ver, y este mí tiene que ver con Jehová, para justificarte tú. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Ahora, algo muy interesante de Job, que él va a enseñarnos y va a navegar en todo esto, es algo muy importante que debemos aprender. Queridos hermanos, siempre que entramos en rebelión contra Dios, justificamos nuestros pecados. Siempre. ¿Por qué no fuiste fiel? Porque mi marido, o mejor, porque mi cónyuge no se preocupa por mí. ¿Por qué llegaste tarde? Porque había trancón. La justificación. ¿Por qué no obedeciste? Y siempre hay un por qué. ¿Qué dice este texto? Jehová, recuerden, Jehová es el que ha ordenado todas las cosas. Y es algo muy interesante que todo Job va a hablar de un discurso entre los que realmente conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Job 42. Respondió Job a Jehová, otra vez. Aconteció después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, mi ira, perdón, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí, otra vez de Jehová, lo recto, como mi siervo Job. O sea, él sí habló bien lo recto de Jehová. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, y parece que fueran gobernadores de estas naciones, que hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job y quitó Jehová la aflicción de ¿quién? De Job. Esto me pareció muy interesante, porque restituye a Job. Cuando, o sea, fíjense que la restitución no tiene que ver con una bendición por obediencia. ¿Por qué quitó Jehová la aflicción de Job? Porque fueron restaurados Elifaz, Bildad, Sofar, por la oración. O sea, solo yo quiero que póngase a pensar que alguien le diga a usted, va usted a orar por quien lo ha acusado y lo ha querido hundir todo el tiempo. Y usted que dice, pídame lo que sea, pastor, pero esa persona que me ha hecho daño, yo no voy a orar por esa persona. Y esto me parece muy interesante porque al final no tiene que ver con la vida de Job, sino con Dios. ¿Quién es el que hace juicio? Dios. Como dijo nuestro diácono Mario, esto tiene que ver con aspecto legal. Y muy bien. Entonces, miren lo interesante. Acá tenemos nuevamente Jehová. Acá también nuevamente Jehová. Y nosotros nos damos cuenta que todo viene de la mano de Jehová. Ahora, todo el libro de Job tiene que ver con Dios en el trono. Mayormente, ¿qué es lo que nosotros vemos que se manifiesta en estos versículos? La providencia. Ahora, la providencia es como Dios gobierna todas las cosas. La soberanía de Dios en cómo Él decide. Su juicio, porque todos deben dar cuentas. La realidad de que Él existe. A nosotros nos parece, por decir, que a veces no existe. ¿Sí? Y si yo les cuento más, el domingo tenía ganas hasta de chillar y en la hora de la cena me dio más de chillar, porque yo decía, ¿dónde están todos? Pero no estoy culpándolo, solo les estoy diciendo lo que me sucedió. Entonces, miren lo interesante. Todo Job tiene que ver con Dios en el trono, ¿sí? O sea, el libro de Job primariamente quiere revelar a Dios. En esta segunda lección vamos a ver a los enemigos de Job. ¿Es claro?
Dios denuncia a los enemigos. Ahora ustedes me dirán, pero pastor, solo vimos a Satanás como enemigo. Ahora, yo quiero recordarles un texto que es muy difícil, que tiene que ver cuando el Señor reprendió a Pedro. ¿Y qué le dijo? Quítate de mí, Satanás. Apártate de mí de Satanás. Apártate de Ahora, mí, la Satanás. pregunta mía es, ¿Pedro era enemigo de Dios? ¿Era siervo de Satanás en ese momento? No, pero su accionar Sí, y fue duramente reprendido. Y yo creo que es muy vergonzoso que, por decir, un pastor o un ¿cómo se llama esto? O un presbítero que están llamados a defender la iglesia, sean reprendidos como si fueran el diablo. Esto Pues es un como, abrebocas para poder entender lo que viene ahora en adelante al ver el libro de Job. Pero para esto vamos a ver una estructura. es lo mismo que le pasó cuando Job reprendió a su esposa. Sí, sí, es verdad. Sí, a veces es necesario reprender a las esposas, estaba pensando. Sabe que yo tengo una ley, es mejor no dejarse de las esposas, porque las esposas a veces planean cosas que no deben planear. como que Job capítulo 1 y capítulo 2 son el prólogo. Estoy hablando por todas las esposas, no solo por las que cumplen años. Y los maridos somos responsables delante de Dios de llevar a nuestra familia al Señor y siempre a los pies de Cristo. Bueno, entonces, no hay justificación, no es, ay, mi esposa me dijo. Listo. Job tiene 42 capítulos. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que considerar, que el capítulo 1 y capítulo 2 es el prólogo. ¿Qué es un prólogo, Diácono Mario? Usted ayúdeme. en el comienzo. El prólogo es el principio, como donde nos traza de qué se trata todas las... O sea, es tan importante que es como la introducción donde nos ubica el dónde, el cómo, los personajes, o sea, todo lo necesario para el desarrollo de un tema o de una historia. En la trama. Del capítulo 3 al capítulo 38, básicamente, y no, hasta el capítulo 42, vamos a ver básicamente hasta el versículo 9, el desarrollo de toda la historia. Y finalmente vamos a ver el epílogo. ¿Qué es un epílogo? Es el final, la conclusión. O sea, si usted lee el prólogo y lee el epílogo, leyó el libro, aunque se perdieron datos importantes. Sin embargo, en el contenido, en el desarrollo, vamos a ver algunas cosas particulares. Número 1, que Job se queja contra Dios, el lamento, ¿sí? El lamento de Job, capítulo 3 y el capítulo 29, particularmente el 31. Hay un lamento de Job donde él reniega de la circunstancia, reniega del día de su nacimiento, reniega de todo lo que él siente, de todo lo que él desea, de todo lo que él le parece y de todo lo que él comprende. Pero esto es algo muy interesante, les digo, porque muchas veces en nuestra vida vamos a encontrar a hermanos que frente a su situación, solo tienen quejas delante de Dios. Pero eso no puede hacer que nosotros condenemos a estas personas o los excomulguemos o pensemos que ha sido algo muy difícil. La pérdida de un hijo, ya sea en el vientre, recién nacido o adulto, puede llevar a una crisis emocional. Pero ¿en qué Job, en medio de su queja, podemos decir que obró bien? Que nunca inculpó a Dios y nunca blasfemó el nombre de Dios. Capítulo 4 al capítulo 27 vienen 3 amigos que nadie invitó, que nadie les dijo vengan y ayúdenme, pero que ellos vinieron diligentemente. Pero estos 3 amigos de Job, que posiblemente nosotros podemos caer en la tentación de decir que no son cristianos,
culpan a Job de su calamidad. ¿Sí? Es como, por decir, el domingo alguien así le pasó algo. Iba a venir al culto, decidí no venir al culto y mi esposa se resbaló y se maltrató un brazo. Y uno dice, eso no es, así no se puede racionalizar las cosas. O sea, a uno no le pasan buenas cosas por obedecer y malas cosas por desobedecer. Voy a hacer un ejemplo. Muchos han desobedecido y les va bien en todo lo que planearon y hicieron. Y muchos que obedecieron, les fue mal en el día que obedecieron. Porque eso se llaman circunstancias o providencias. Porque nosotros no tenemos que confiar en nuestra obediencia, sino tenemos que confiar en que todo lo que Dios está haciendo es para bien. Y todo lo que Dios hace, lo ha hecho bien. ¿Sí me comprenden el argumento? Nosotros no tenemos que confiar en las circunstancias, sino nosotros terminaríamos diciendo diezma para que Dios te multiplique. Pero a veces uno diezma y queda con las justas. O a veces uno diezma y queda como la viuda, que traje todo lo que iba a diezmar y quedé sin nada. Y eso es muy importante. Dios no nos paga según nuestras obras, nos paga según su criterio, según su propósito y para su gloria. Eliú es uno de los personajes más enigmáticos que podemos encontrar en Job, porque él reúne como todos los argumentos de los tres amigos de Elifaz, Bildad y Zofar. ¿Cómo se llaman? Elifaz, Bildad, Zofar. Eliú los reúne. ¿Para qué? Como para hacer una síntesis de todo. Y sigue inculpando a Job. Pero finalmente viene la pronunciación de Dios. Este es más o menos el bosquejo. Listo. El libro de Job nos va a mostrar algo muy importante, que a menudo nosotros los seres humanos no estamos conscientes de las muchas maneras de las que Dios obra en la vida de cada creyente. A nosotros nos parece que la manera como Dios obra es la siguiente. Tú te portas bien y Dios te bendice. Tú te portas mal, Dios te castiga. Es una manera, obedece la ley, se llama la ley conmutativa, ¿sí? De reciprocidad. Hay otros que lo toman de otra manera. No, pues si tú siembras, tú cosechas. Y otros lo piensan de otra manera, causa y efecto. Ahora, yo les hago una pregunta. Solo pensemos en algo. Y yo quiero, yo solamente quiero que piensen primero correctamente, porque lo que les voy a decir les va a chocar un poco, porque es muy fuerte, es muy a mi estilo. Pregunto, si David no hubiese adulterado con Betsabé, ¿Salomón hubiese gobernado Israel? No, no hubiese gobernado, ni hubiese aparecido Salomón. Pues es una pregunta muy, Capciosa. no sé, porque es que si estamos haciendo hipótesis, eso nunca jamás hubiese sucedido, el preguntar eso. O sea, lo que sucedió es realmente así estaba decretado. Sino que uno saca una conclusión, que uno dice, ¿por qué Salomón, y de ahí en adelante el linaje Dios lo conservó de una mujer que en aquel entonces para muchos es mal visto? No, no la mujer, sino lo que hizo David y Betsabé. Betsabé. Muy Betsabé. bien.
Muy bien, no, no, por eso yo le digo, ese es un extremo solamente que yo quería que razonaran. Sé que es muy Pastor, difícil. Ahora, yo lo primero que tengo que hacer es corregir su pensamiento. Dios no necesita que el hombre peque para que, sí, para lograr sus propósitos. Eso tienen que sacarlo de su mente. Lo que nosotros sí podemos decir es que a pesar de nuestro pecado, Dios siempre cumple su propósito. Estaba determinado que Betsabé fuera la mamá de Salomón, sí, pero no estaba determinado que David pecara con Betsabé, porque David pecó por su propia concupiscencia. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora, lo que yo quiero decirle es que en medio de cualquier situación, nosotros estamos llamados a restaurar y no a acusar. O sea, voy a hacerles un ejemplo. Si nosotros vemos que un hermano en la iglesia empieza a tener las negras, pierde el trabajo, pierde la salud, pierde los hijos, la esposa se le pone en contra. La primera tentación que tenemos es a acusarlo. Ese es el llamado del creyente. Es una pregunta que no voy a responder ahora. La vida de Job nos suscita una pregunta. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Ahora, ustedes dogmáticamente Pero es que dirían, la gente, no hay gente no, buena. por eso es que no hay gente buena. Eso es una Sí, pero pregunta ilógica. entonces la pregunta sería, ¿por qué le suceden cosas malas a los cristianos, Ah, eso sí a los sería hijos otro. de Dios? Pero también tenemos que mirar qué es malo, porque es que nosotros sabemos y miramos circunstancias que para nosotros, a nuestro punto de vista, a nuestra manera de ver, son malas, pero realmente es bueno que suceda eso que nosotros consideramos malo. Sí, sí, hijo, yo lo entiendo. Yo sé que todo lo que Dios hace es para bien y todo lo ha hecho bien. Pero yo les aseguro, queridos hermanos, que si Dios tomara la vida de uno de nuestros hijos hoy, a nosotros nos partiría el corazón. Si Pero hoy no, nosotros tenemos pérdidas económicas de cualquier índole, poquitas o muchas, y nos llevan a la ruina, a la quiebra, también nos va a traer mucha frustración y mucho dolor. O sea, todos los eventos que vemos en la vida, nosotros, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros estemos enfocados? Dios está gobernando de manera providente y soberana. O sea, Dios siempre está en control, no importa lo que pase. Es una de las manifestaciones de Job. No hay casualidades, no hay nada que suceda al azar. Y Job nos muestra eso. Ahora, nadie, ninguno de nosotros estamos preparados para la muerte de un ser querido. Ninguno de nosotros estamos preparados para las pérdidas catastróficas económicas que pudiera ser. Hoy nos sentimos seguros, por decir, hoy muchos de nosotros tenemos casa, tenemos donde dormir, una economía segura, pero si lo perdiéramos todo, ¿qué pasaría? Eso es lo que yo quiero que nosotros consideremos que es lo que Job está manifestando. Ahora, miren lo interesante y lo que va a venir ahora, porque Job va a denunciar los enemigos de Dios. ¿Cuál es la premisa en todo Job? Si usted lee Job capítulo 1, dice, declaración de Dios. Era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es un hombre salvo. O sea, lo que le sucede en la vida terrenal realmente no importa. O sea, ¿qué es lo más importante, queridos hermanos? Yo quiero que entendamos. En la vida, ¿qué es lo importante? Por encima de cualquier cosa, es lo que Dios diga de nosotros. Y si estamos en Cristo, con plata o sin plata, con salud o sin salud, con hijos o sin hijos, viudos, solteros o divorciados, la premisa es salvo. Sin embargo, Satanás se presenta ante Dios, Dios le pregunta qué pensaba de Job y Satanás acusó a Job
de que él solamente lo honraba a Dios porque lo había bendecido. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Job realmente estaba acusando a Job? Perdón, Satanás estaba acusando a Job. Él quería como probar a Dios o a Jehová. Eso es algo muy interesante, cuenten. Digo que sí, yo digo que sí estaba acusando a Job delante de Dios. Lo que yo pienso que Satanás estaba acusando en la parte de que más me parece una parte envidiosa de Satanás de ver que el Señor tenía a Job en ciertas con bendiciones, con cosas. Entonces, Satanás no tanto lo estaba denunciando, sino estaba diciendo, entonces, ¿qué Job te sirve? ¿Acaso en parte te sirve Job? Si es que tú lo has llenado de riquezas, decía. Él era como acusándolo de esa parte, la parte de que tenía, de que las bendiciones de Dios que Dios le había dado, por eso era hacia que Job era un interesado. Muy bien, voy a hacerles un ejemplo para que me comprendan a dónde los quiero llevar. Si alguien está hablando mal de un hijo biológico nuestro y está diciendo, miren ese niño cómo se comporta, mire ese niño que grita, mire ese niño que es irrespetuoso, mire ese niño no se come nada, mire ese niño cómo está mal vestido, mire ese niño que no sabe hablar. ¿Realmente de quién estamos hablando? Del papá. Ah, muy bien. Recuerden que Job tiene una particularidad. Hay una paternidad manifiesta de Dios en su trono con los creyentes y particularmente con Job. Recuerden que esa es la presentación que pone. Dice que vienen los hijos de Dios y entre ellos llega Satanás. O sea, él no es un hijo. Ahora, cuando Satanás está manifestando una acusación, ¿sí? Realmente la acusación no está yendo contra Job mismo, aunque claro, todo el predicado de la oración, o sea, el sustantivo de la oración es Job, pero realmente lo que está diciendo es como decir, ¿por qué vienen, cómo se llama esto? Alguna vez alguien me dijo, ay, es que en su iglesia sí es que llegan a tiempo, es que sí sirven. ¿Por qué sirven? Entonces, es que porque usted los tiene amenazados, ¿sí? ¿Quién se está riendo así de mal? ¿Es verdad, yo los tengo amenazados? Pero ¿por qué dirán eso, pastor? ¿Por qué dirán eso? Pues yo no sé, usted dígame, porque yo los he amenazado, ¿acaso? Les pongo una pistola, les mando un sobrecito. Ajá. Para los de la moto. Miren, muy bien, entonces fíjense lo interesante. O sea, no, pero eso es hablar, no hablar bien de los siervos de nuestra iglesia. ¿Por qué razón? ¿Por qué están hablando mal? Porque dicen que ustedes vienen coaccionados. Y al final no hablan mal de ustedes, sino de quién están hablando. Mal de este pecho. Satanás está hablando mal de Job, acusando a Dios. Acusando lo que a Job lo tiene sobornado. Claro, él no te sirve de balde. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ahí lo que se refiere, lo que se nota es que Satanás le está diciendo en la cara a Dios es que se está equivocando en las cosas que está haciendo o diciendo con Job. Sí, claro, lo está injuriando, lo está calumniando. ¿Sí? Pero nosotros nos damos cuenta que Job es un hijo de Dios porque vienen todas esas maluqueras y que él, miren la actitud tan humilde de Job. Sí, Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. No podemos negar que las cosas buenas y también lo malo viene de Dios, aunque el relato de Job presenta a Satanás como autor de la maldad que viene contra la vida de él. Pero Job no tiene esa comprensión. Él dice que también eso viene de parte de Dios, porque Dios está gobernando todo para bien.
Job 42, miren lo interesante de Job 42, versículos 7 y 8, dice, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para que no seáis tratados afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Ahora, ¿por qué yo quiero esta premisa? Porque ahí también está pasando lo mismo con lo de Satanás. Los amigos de Job están diciendo que Dios se equivocó, que Dios está obrando mal, o sea, lo está injuriando a Dios y está provocándolo a ira. No, no tanto por lo que le estaba diciendo las cosas a Job, sino como diciéndole a Job que Dios está equivocándose. Sí, o sea, si miramos el punto de vista con Satanás también. Yo les voy a decir algunas cosas que tenemos que reflexionar, porque sin querer nosotros podemos tomar el lugar de Pedro o de los amigos de Job. La Biblia dice que en todo no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero el capítulo 3, donde Job se queja, es algo muy interesante y muy importante que nosotros consideremos que Job habla con mucho dolor. Y si nosotros nos ponemos frente al texto, decimos posiblemente él pecó. Entonces nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos, tenemos que considerar algo muy importante, que aún nosotros conociendo de Dios y los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar, ellos tratan de defender el honor de Dios. Ellos se esfuerzan por vindicar el honor de Dios. Ahora la pregunta mía es, ¿la Biblia en alguna parte dice que nosotros somos defensores del honor de Dios? Dios no necesita ser defendido. ¿Qué dice la Biblia frente a los hermanos que pecan? Amonestarlos con amor, con misericordia, colocándonos en los zapatos de ellos. Bueno, sí y no, pero bueno, ¿alguien más, por favor? ¿Cuál es el grueso de la Biblia que dice cuál es nuestra acción contra los hermanos hermanos que pecan? Debemos considerarlo como que nosotros también podemos estar ahí. Ajá. Y si el pastor peca, dice como a un padre acercarse. Si el anciano peca, como a un padre. Dice, la idea es restaurarlos. Restaurarlos. ¿Sí? Consolarlos, animarlos, fortalecerlos. La Biblia habla de levantar las manos caídas de un siervo de Dios que ha servido por tiempo y que en algún momento dice, ya no quiero seguir más. Señor, ¿para qué me diste este pueblo rebelde? Llevo años tratándoles de enseñar y nada que aprenden. ¿Se acuerdan que las manos caídas de Moisés? Y bueno, pastor, cuando dije amonestar, no me refiero a regañar, me refiero a encaminarlos a que vuelvan a Cristo. O sea, muy bien, perfecto. Es propicio. Entonces, miren lo interesante. Acá la Biblia está denunciando que los amigos de Job, nosotros no podemos afirmar ni que son cristianos ni que no son cristianos porque la Biblia no lo dice. Pero lo que yo sí me doy cuenta que del capítulo 4 al 38, básicamente se muestra un buen conocimiento teológico de estos hombres, pero que no hablan, según lo que mismo Dios dice, no hablaron lo recto, o sea, lo que era, o sea, no era completo de Dios. O no hicieron una correcta interpretación. Todo Job va a mostrar que Satanás es el acusador.
que desafía a Dios, enfrenta a Dios. Y miren, Satanás es absolutamente depravado. Yo les ruego que siempre que nosotros consideremos no estar en los zapatos de aquellos que son considerados enemigos de la iglesia y enemigos del reino. Que debemos tener cuidado con afrentar a un hermano en la fe, desde el más pequeñito hasta el más grande. Métase con cualquiera, pero no con un hermano en la fe. Eso es lo que muestra, porque cuando nos metemos con alguien de la fe para hacerle el mal y ocasionarle el mal, estamos manifestando enemistad contra Dios. Ahora, esto aparentemente la historia de Job sucedió por algunos meses. Ustedes se imaginan estos amigos día tras día argumentando, filosofando y diciéndole a Job, arrepiéntete, y el pobre Job decía, ¿de qué me arrepiento? Y en un sentido tenían razón, pero en el otro sentido no, y Dios los reprende, porque Dios es el que imparte justicia siempre. Recuerden que nosotros no fuimos llamados a ser acusadores, o como ustedes dijeron, soplones, sapos. ¿Qué más sinónimos dijeron? ¿Sí? Porque nosotros somos buenos para tomar decisiones con relación al comportamiento de otros. Voy a hacer un ejemplo. Uno se molesta con la mujer y la mujer le dice, mi amor, ¿te sirvo? No quiero. Y uno se castiga. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que culpa el almuerzo, la cena? Porque yo esté molesto. No, de gracias a Dios coma y sí diga, yo estoy molesto por esto o por aquello, pero no es por toda la persona. Nosotros normalmente acusamos a las personas. A veces hablamos mal de nuestros hijos, a veces hablamos mal de nuestro cónyuge, hablamos mal de nuestros hermanos en la fe, hablamos mal de nuestro pastor y no nos damos cuenta que estamos en los zapatos de Satanás. Satanás lo que dijo es, ¿acaso Job no te sirve solo de balde? ¿Tú no lo has bendecido, no has bendecido la obra de sus manos? Y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hasta aquí es el dictamen de Dios, que lo conoce todo, lo sabe todo. Respondió Satanás a Jehová y dijo, esto es lo acusador y lo temerario. ¿No le has cercado alrededor de él y de su casa y a todo lo que tiene? Y el trabajo de tus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Por eso yo les decía, ¿de quién está hablando mal? ¿De Job o de Dios? Está interpelando a Dios y él es el acusador. Perdón. Ay, ¿dónde se me fue? Acá está. Muy bien. Apocalipsis 12:10. ¿Por qué la cita de Apocalipsis? Es para entenderlo de acusador. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Usted se imagina ese chillidito de él? ¿Cómo la Biblia habla que es Satanás? Y cuando nosotros hablamos de acusador, es cuando hablamos de otros. Acusando, contando, diciendo, murmurando. Y yo quiero que nosotros nos pongamos la mano en el corazón
y no aceptar eso en nuestras vidas. No prestar nuestros oídos a eso. Ahora Isaías 14, versículos 13, 14. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Todo acusador es un usurpador. ¿Sí es claro? ¿Por qué? Porque él dictamina en su corazón. Y él considera que Dios se ha equivocado. Los amigos de Job estaban seguros de que Job debió haber pecado para merecer un castigo y discutieron con él sobre esto. Sin embargo, Job mantuvo su inocencia, aunque él confesó que quería morir y le hizo preguntas a Dios. Miren la actitud de Job. Él no se comportó como un enemigo. Él siempre habló en primera persona de su realidad para con Dios. Él no inculpó ni a la esposa, no inculpó a los que fueron instrumento de sus males, sino él tenía muchas preguntas. Una particularidad de los que son acusadores y enemigos de Dios, enemigos de la iglesia y enemigos de los siervos de Dios, es algo muy importante que ustedes tienen que aprender. Presentan el problema, mas nunca presentan la solución. Pastor, es que yo veo que esa persona no se compromete. Pastor, es que esas personas que están ahí siempre llegan tarde. Pastor, es que miren, ¿cuántos años está este hermano, esta hermana y no diezma en la iglesia? ¿Presentaron los problemas? ¿Son reales? Puede que sí, puede que sea verdad. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia cuando nosotros vemos que un hermano ha pecado? Pregunto. Debemos restaurarlo. Muy bien, la restauración, buscar la restauración, buscar los medios de gracia, el acompañamiento, la oración, la amistad. Mire, ¿qué estamos tratando de enseñar? Hay que buscar la solución. ¿Por qué se equivocaron Elifaz, Bildad y Zofar? Porque ellos presentaron los problemas, quisieron defender el honor de Dios, mas no presentaron nunca una solución. Los chismosos, los entrometidos, los envidiosos, los acusadores hablan mal, pero no dicen. Voy a hacerles un ejemplo cómo en un hogar se puede resolver eso. Voy a hablar con mi esposa, yo no soy el pastor, soy Pepito Pérez con Pepita. Pepita, ¿tú te has dado cuenta? Este hermano está llegando tarde. ¿Será que está pasándole algo? ¿Nos ponemos a sus órdenes? ¿Oramos por él? Pero si solo hablamos para criticar, nos comportamos como los enemigos del reino, como Satanás mismo. Porque es fácil decir y fácil interpretar, fácil tener el espíritu de sospecha. ¿Sí? Alguno puede decir, ¿y por qué no vino la hermana Andrea el domingo? Un ejemplo. Ah, no, tenía fiesta. Como publicó fotos. ¿Por qué se ríe? Estoy hablando de un ejemplo que es un hipotético. Pero nosotros pecaríamos si nosotros decimos, ah, no, pero ¿qué podemos hacer como hermanos cristianos? Oremos por ella para que ella entienda que el día del Señor no debe de faltar, que se debe congregar y que debe estar acá con nosotros. Decirle cuánto la queremos, cuánto la amamos, porque eso es lo correcto. Si alguien está pecando contra Dios, está siendo irreverente en el culto, no es
Uy, no, pero miren esa persona cómo es de irrespetuosa. No, pero si tú eres su hermano y es un hermano en Cristo, abrázalo, dile mi amor, mi vida, hermano, hermana. O sea, depende quién sea y acércate con amor y decirle, mira, estás ofendiendo a Dios, estás obrando mal, me está haciendo de piedra de tropiezo. No hagas eso, por favor. Puedo orar por ti. Es difícil. Recuerden, los enemigos de Dios son acusadores, murmuradores, chismosos. Pero el Hijo de Dios, ¿qué hace? Presenta una solución, busca una solución. Estamos para restaurar. Y esto es muy importante. Los amigos de Job cuestionaron a Dios y la fe de Job. Y la fe de Job fue cuestionada porque ellos decían, es confianza en su integridad y no en el temor a Dios. Y acuérdense que hay una particularidad de los 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los 5 libros sapienciales de la Biblia? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y todos tienen una particularidad. Todos hablan que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es entender, comprender que Dios está aquí. Los amigos de Job hablaron bien de Dios en un sentido, pero se equivocaron porque no lo presentaron rectamente. ¿Por qué no lo presentaron rectamente? Bueno, acá tengo el versículo de Job 4:6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? O sea, le están diciendo, oye, ¿tú temes a Dios y esa es tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? O sea, ¿qué es lo que están diciendo los amigos de Job? Elifaz, cuando presenta su argumento aquí, le está diciendo, tú no temes a Dios. Esa no es tu confianza. Tu confianza es que, como tú crees que eres justo, como tú haces sacrificios por ti, tú haces sacrificios por tus hijos, eres buen esposo, diezmas de todo lo que tienes, esa es tu confianza. ¿Qué es lo que estaban cuestionando? La fe de Job. ¿Sí me comprende? Yo estoy diciendo que la fe de Job fue cuestionada por los amigos de Job. ¿Ellos cómo lo entendían? Es confianza en su integridad y no en su temor a Dios. Lo comprobamos en Job 4:6. Ahora, Job responde al discurso de Dios con humildad y arrepentimiento, diciendo que él había hablado cosas que no sabía. Job 40, versículos 3 y 5, 42 del 1 al 6. Y Dios les dijo a los amigos de Job que él estaba enojado con ellos por no hablar lo recto de él, y al no hablar lo recto de Dios, no estaban hablando lo recto de Job. ¿Sí es claro? Ahora, si vamos a aprender algo, es o somos amigos de Dios y de los hijos de Dios, o somos enemigos de Dios y enemigos de los siervos de Dios. ¿Cómo lo podemos ser enemigos? Hablando lo que no es recto. O sea, todo espíritu de sospecha, reprendan. Ustedes me entienden, estoy jugando, ¿no? No vayan a pensar que es una doctrina de reprender espíritus, no existe. Nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerle, confiar en Él y someternos a su voluntad, sea que entendamos o no entendamos. Es tener temor de Dios. Es lo que declara Job en el 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿O estamos bien? El libro de Job denuncia a los enemigos del reino, aquellos que tienen un concepto equivocado de Dios. No conocen a Dios.
Ahora, muchos ya pueden creer en Dios, pero no conocer a Dios. Posiblemente muchos hemos pecado de esta manera al hablar de alguien, al hablar de un hermano, de un presbítero, de un diácono, de un pastor. Y debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Todo acusador presenta un buen argumento, pero no presenta una solución. ¿Sí es claro? Todo acusador presenta un buen argumento acusatorio, pero no presenta una solución. Cuando usted presenta solo una acusación sin una solución, ¿sabe qué está pidiendo? La cabeza del acusado. Los enemigos del Pastor, reino son reales. Los hechos y acciones caracterizan lo que hay en el corazón. pastor, tengo Voy a una hacer un inquietud. ejemplo. Yo puedo decir que amo mucho al diácono Mario, pero si yo hablo mal del diácono Mario en mi casa, pues no lo estoy amando. Yo puedo decir que amo mucho la iglesia, pero si no me congrego, si no abrazo a mis hermanos, si no disfruto estar en la iglesia, pues estoy negando con los hechos lo que yo creo que hay en mi corazón. Y si yo no amo a los hermanos en la iglesia, no amo a Dios. Los enemigos del reino son reales, son acusadores, destructores, mentirosos, presuponen, asumen y justifican. No olvidemos, los enemigos del reino son acusador. ¿Quién es el que acusa? El chismoso. Pastor, tengo una Destructor. inquietud. Señor, Tengo una inquietud. dígame. Como estamos viendo en el libro de Job, un juicio, ¿no? No sé si estoy equivocado al decir eso. Estos eventos, los que estamos mirando en Job, suceden desde Adán y Eva y hasta que Cristo venga. Va a pasar eso, ¿sí? De que estamos siendo acusados, o la iglesia está siendo acusada por Satanás. Y que a la vez, desde Adán y Eva y hasta que Cristo venga como rey, Él es nuestro abogado, o sea, está abogando todo el tiempo. ¿Es correcto? Sí, señor. O sea, el día en que ya Apocalipsis lo que dice es que cuando viene Cristo, ese ya no es como algunos piensan o enseñan, que es donde vamos a presentarnos delante de Dios y entonces ahí es donde van a ser acusados y es donde ya Cristo intercede. O sea, eso no es verdad, porque es en este tiempo, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hasta cuando Cristo venga es que está el acusador, pero está nuestro Señor Jesucristo abogando. Ya después de que venga el Señor Jesucristo, eso ya no sucede. Muy bien. ¿Sí me comprende? Sí, señor, estás en lo cierto. Ok. Recuerden que en el juicio final, simplemente el Señor Jesús va a separar a las cabras de las ovejas y las ovejas de los cabritos. ¿Sí me comprende? Bien. Los no creyentes están identificados con cabras y cabritos. Ellos serán juzgados según sus obras y todo será público, porque ellos no tienen con qué pagar y tienen que ser públicos sus pecados por una sencilla razón, para manifestar que el justo juicio de Dios, su sentencia, es justa. Con los creyentes es completamente diferente porque todos sus pecados han sido perdonados, han sido saldados y, como dice la Escritura, han sido llevados a lo profundo del mar. Ahora, O sea, cuando ese nuestros día, pecados son perdonados, pues han sido saldados. Ahora, eso teológicamente lo podemos entender así. Ahora, aún si nuestra comprensión fuera teológica,
de que va a haber una evidencia de todos nuestros pecados, pues estaremos tan maravillados que Dios nos perdonó por ser tan desgraciados. Porque hicimos tantas cosas tan horrorosas, tan malvadas. Usted imagínese que cuando, o sea, yo personalmente, yo no creo que tenga mucho sentido de que salga el minuto 38 del año no sé cuál, donde Pepito Pérez estaba adulterando, fornicando, drogándose y estaba en su peor condición, como, o sea, como para qué, ¿sí? Lo que sí me comprenden, lo que yo creo que lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura, es que el Señor llamará y los dirá, venid benditos de mi Padre, y es un llamado extraordinario que todos estaremos, y los que van al juicio eterno, que van al infierno eterno, que hablábamos el domingo, tiene que ver por la culpabilidad de sus propios pecados. Pero Juan capítulo 3 del 17, del 18 particularmente al 20, dice que es por rechazar a Cristo y por deleitarse en sus obras que son malas. O sea, a ellos sí les van a contar eso, a nosotros no, pensaría yo, ¿sí? Y esa es mi posición teológica. Los enemigos del reino, acusadores, destructores, mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque ellos solo pueden hablar de lo que ven, mas no de la realidad que está en Cristo Jesús. Presuponen, asumen y justifican sus acciones. Ellos no presentan soluciones. El argumento de Elifaz fue un argumento legal, como dijo nuestro diácono Mario. Recompensa, castigo. Tú te has portado mal, hay castigo. Te portarías bien, hay recompensa. La presentación de Bildad fue diferente. Como, por tanto, tú has sembrado por tanto tiempo mal, pues hoy cosechas enfermedad, cosechas pobreza, cosechas muerte. Y Sofar dice, no, pues esto es natural. Esto es como parte de la vida. Has hecho algo malo y pues por ende tiene que venirte algo malo. ¿Por qué sufre Job? De comienzo a fin observamos simplemente que él es un hombre que está enmarcado en la mortalidad. Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Él vio morir a varios de sus compañeros. Él mismo se preparó para la muerte. El libro de Job nos va a manifestar que Job es justo, el justo siervo de Dios, como cada uno de los hijos. Todos nosotros somos siervos de Dios de una u otra manera. Job 42, versículos 16 al 17. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Esto nos habla de la paternidad de Dios, de la promesa pactual de Dios, soberana, providente, de guardar la fe de sus hijos. Y esta es nuestra esperanza y la esperanza de todos ellos. Miren lo interesante, hay algo que a partir de este momento, y esto es también como un rastro para ubicar el libro de Job, dice que vivió 140 años después, o sea, él ya había tenido 10 hijos, ya era un hombre próspero, ya estaba casado, ahora va a vivir 140 años más. Ahora esto lo ubica en la época de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, que vivieron más de 100 años. Muy bien, queridos hermanos. ¿Cómo les pareció la clase? Ahora sí, sus opiniones. Bueno, le voy a poner que es que están tomando foto, me dijeron. Espérense. Ahí está.
Sí, espere que María está tomando la foto y no solamente son ustedes. Muy bien, mis hermanos. Preguntas, aportes. ¿Cómo les pareció hasta ahora? Que el Señor nos ayude para no comportarnos como los enemigos, sino como invertir en el reino, estar a favor del reino, de la iglesia, de nuestro Dios. ¿Hay No, o sea, alguna pregunta, algún aporte? Nunca uno ve el libro de Job de esa manera. Uno siempre ve el libro de otra forma, como le han enseñado a uno, y por eso tiene tantas malas interpretaciones de la palabra de Dios, porque siempre fue, escuchó, siempre fue instruido mal. Entonces, claro, ahorita con esto que estamos viendo, queda uno como que pues no lo había visto de esa manera, nunca lo había pensado así, y esa es la falta del estudio, de la interpretación, de todo lo que nos ha enseñado, de la técnica, de todo eso. Muy bien, Andreita. Muchas gracias. ¿Va a hacer alguna pregunta, jovencito? Entonces. Muy bien. Pues esperar que el Señor nos anime para que nosotros podamos seguir adelante, seguir estudiando la palabra del Señor. Creo que siempre que tenemos la oportunidad de estudiarla con más tranquilidad y preparar una clase, pues nos sentimos más edificados y vamos a crecer así en la fe y nos vamos a afirmar más en la fe. ¿Les parece? Entonces hay que seguir adelante, hay que pedirle al Señor a no ser enemigos del pueblo de Dios, ni en público ni mucho menos en privado. Que el temor del Señor nos ayude. Dentro de 8 días vamos a hablar de la fe de Job o de los hijos de Dios, de los siervos de Dios. Y vamos a ver algo muy importante, queridos hermanos, que Dios escucha aún nuestros lamentos, nuestras quejas, nuestras preguntas que nos hacemos honestamente, que todo está sucediendo ante el trono de nuestro Dios. Entonces vamos a pedirle a nuestro presbítero Luis que nos despida en oración. Listo. Gracias te damos en esta noche, amado Señor y Padre Santo, porque tú, Señor, nos muestras siempre, siempre a través de tu escritura, Señor, todos los detalles en los cuales fallamos, Señor. Somos humanos y nuestra naturaleza pecadora siempre nos lleva al mal, Padre Santo. Pero sabemos que siempre tu amor, tu fidelidad son infinitas, Señor. Tus caminos, Señor, son rectos, Padre Santo. Permítanos, Señor, seguir ahondando en tu palabra, conocer todo lo que tienes, Señor, en este libro, Padre Santo, que es ley, es amor, Señor. Todo lo que tienes para darnos cada día, Señor. Sabemos que a través de la Escritura, Señor, estamos aprendiendo, nos conocemos como seres humanos, conocemos a nuestros semejantes y sabemos en quién debemos confiar. Padre Santo, gracias te damos en esta noche y te pido por la salud, por el bienestar de mis hermanos, Señor, por nuestra congregación y permítenos, Señor, seguir creciendo como tus hijos, como tus siervos, Padre amado. Gracias, Señor, y en bendición vamos a descansar esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos con acción de gracias. Amén. 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 Que el Señor los bendiga. A los Feliz que noche para dispongan todos. venir el domingo, los esperamos. Amén. Adoremos juntos al Señor. Muchas, muchas bendiciones. Andreita, que sigas cumpliendo muchos años más. Mira,
Que por lo menos la pueda ver así como a la profetisa Ana. Bueno, Chao, Pero Yanni. casada. sí, ya está. Chao, Un gracias. abrazo, el Señor les bendiga. Adiós, adiós. Chao, ya. Buena noche para todos. Hasta mañana. Pastor, gracias por su clase. Estoy esperando mi regalo. Sí, señor, ya está ahí. Chao. Chao.